Hace unos días se anunció que los Simpson eliminarían el capítulo donde apareció Michael Jackson, luego de que reviviera el escándalo sobre sus supuestos abusos contra menores de edad, debido a la transmisión del documental Leaving Neverland. Al Jean, uno de los escritores de la serie que este año cumple 30 años, confirmó los motivos por los que tomaron la decisión de hacer a un lado el episodio Stark Rabin Dad, donde el rey del pop prestó su voz para un personaje que Homero Simpson conoció en una institución mental. El capítulo hecho especialmente para el cantante fue escrito por Jean, junto a Mickey Reis, pero ahora que dos hombres lo acusaron de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran adolescentes, preocupó a los creadores del programa. Explicó que creen que Jackson tenía depravadas intenciones ocultas con su aparición en la serie. Si miras el documental y luego miras el episodio, honestamente, parece como si Michael Jackson hubiera usado el capítulo para algo más a lo que nosotros habíamos pensado, dijo Al Jean al diario The Daily Beast. Al Jean aseguró que el episodio no era solo comedia para Michael Jackson, sino una herramienta para llegar a los niños. Eso creo, y por eso creo que es apropiado remover el capítulo. Creo que era parte de lo que usaba para preparar a los niños. Realmente no lo sé, y debería ser muy cuidadoso, porque no es algo que sepa personalmente, pero eso es lo que creo, y me hace sentir muy triste, agregó. Existió controversia por la decisión de remover el episodio, pero Jean apoyó totalmente la resolución. El productor ejecutivo, James L. Brooks, dijo a The Wall Street Journal que las afirmaciones hechas en el documental de HBO han sido motivo suficiente para retirar el episodio. En el episodio que en español se tituló Papá está loco, Michael Jackson prestó su voz para el personaje llamado Leon Komposky, que creía ser el rey del pop. Después de salir del psiquiátrico, Homero lleva a casa al hombre y le compone una canción de cumpleaños a Lisa Simpson. En Leaving Neverland, James Afechuck y Wade Robson afirman haber sido abusados sexualmente en su infancia por el rey del pop. Me decía que era amor, me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios, dijo Robson. La familia de Jackson desestimó las acusaciones del documental y demandaron a HBO por $100 millones por lo que califican de asesinato póstumo. El escándalo podría durar más tiempo, debido a que el director del documental, Dan Reed, confirmó que podría hacer una segunda parte de Leaving Neverland si más víctimas se atreven a hablar de lo que vivieron con el rey del pop. Según información publicada por el diario británico Mirror, Reed podría realizar un segundo filme con los testimonios de Gavin Arvizo y Jordan Chandler, quien fue el primer niño en acusar al cantante, en 1993. Aunque a la muerte de Jackson, Chandler aseguró que sus acusaciones fueron falsas y una idea de su padre para convertirse en millonario.